Buenos días. Tratar de subir esto un poquito. Así. Bueno, voy a abordar un autor que realmente es clave y definitivo en general para todo lo que se conoce como filosofía práctica, es decir, filosofía moral, filosofía política y filosofía del derecho, que es John Rawls, un filósofo estadounidense que tiene un impacto enorme después de la publicación de su primer libro, que fue Teoría de la Justicia, en los años 70. Voy a contextualizar pues toda la obra de Rawls y voy a tratar de desarrollar pues esta secuencia, comenzando con y recordando precisamente en el marco de este seminario lo que Rawls plantea casi al final de su vida y que va a llamar el papel de la filosofía práctica. Insisto, filosofía práctica es filosofía moral, política y del derecho. Y él insistía en que el papel de la filosofía, a diferencia de esas elucubraciones filosóficas que a veces no tienen como mayor aterrizaje en la realidad, tenía que concebirse, como ustedes lo ven ahí, para definir los términos del conflicto político. Él partía de que si algo caracteriza a la sociedad contemporánea, todas las sociedades, y ustedes lo están viendo, comenzando por la nuestra, es el conflicto político. ¿Sí? Hoy en día eso es algo que marca y divide y caracteriza nuestro tránsito a la posmodernidad. Y que por lo tanto había que evaluar las instituciones, ¿sí? Y había que también pensar cómo reconciliar a los actores del conflicto. Un poco para que ustedes se den cuenta de que la perspectiva, y ahorita lo entenderán mejor, de Rawls siempre fue precisamente responder a problemas reales, no a problemas supuestamente conceptuales y filosóficos. El planteamiento de Rawls es un planteamiento que se articula en los tres niveles moral, político y jurídico. ¿Sí? Y esto es clave. Yo sé que generalmente es muy difícil entender esto en las facultades de Derecho. Recuerden, yo soy profesor de Facultad de Derecho, ¿sí? Y de doctorado y maestría en Derecho. Pero soy consciente de que si hay un autor desconocido en Derecho es John Rawls. Y que nosotros nos hemos quedado en un fetichismo jurídico que ha hecho una partición y una compartimentación entre derecho, moral y política que no existe, porque están íntimamente imbricadas. Entonces voy a tratar de mostrar primero, a partir de una caracterización de la cultura política colombiana, la importancia de Rawls. La cultura política en Colombia, si uno retoma el discurso sobre cultura política, que es una disciplina académica, retoma la distinción weberiana de legitimidad tradicional, legitimidad carismática y legitimidad legal racional. Eso es weberiano sociológico. Pero unos autores en el marco del funcionalismo en los 60 en Estados Unidos, de ahí derivan una caracterización de la filosofía política, de la cultura política. Y entonces plantean tres tipos de cultura política. En toda sociedad, y el mejor ejemplo nuevo somos nosotros, van a encontrar ustedes tres tipos de cultura política. Una cultura política tradicional, proviene de una sociedad tradicional, una cultura política moderna, ¿sí? Los intentos de modernización que en esa cultura, que en ese contexto se pueden venir dando, y una cultura política global o posmoderna. Muchos de nosotros, si no todos, despertamos en un ambiente de cultura política tradicional en nuestros hogares, cuando nos desplazamos a nuestros trabajos
cuando las universidades entramos en unos flujos modernos y cuando estamos viendo el celular a toda hora estamos ya en contacto con la globalización y la posmodernidad. Entonces, el problema de eso es que cuando las sociedades están polarizadas entre esos tres vórtices, la salida, y esto es una constatación, no me pongo a repetirlo, pero es de este estudio, Las paradojas y los dilemas de la democracia liberal, de dos sociólogos, Hoffe y Schmitter, la salida generalmente que adoptan las sociedades es hacia el autoritarismo, porque es la más fácil. Cuando hay una polarización así, lo más fácil es la salida autoritaria. No importa que sea de izquierda, de derecha o de centro, es la salida autoritaria. Y esta es una encuesta que se hizo hace 20 años en la Universidad Nacional sobre cultura política con una población de control externo. Y fíjense, vean la paradoja, en la Universidad Nacional, los estudiantes de la Universidad Nacional, los principales paradigmas políticos con los que ellos se identificaban eran el paradigma tradicional y el paradigma autoritario. ¿Sí? A veces tenemos el esquema o tenemos el prejuicio de que la nacional, que los capuchos, que bla, 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 ¿sí? Y eso es totalmente erróneo. ¿Sí? Y así queda reflejado en el 2018 una sociedad polarizada, ¿sí? Gana uno por un margen, ¿sí? Y después gana el otro por otro pequeño margen. Seguimos siendo una sociedad profundamente polarizada. Bueno, yo quiero precisamente ahí situar la importancia de John Rawls. Y voy a primero a plantear el contexto, ¿sí? Porque es clave comprender el contexto del que surge Rawls. Rawls precisamente cumplió hace 2 años, 100 años de su nacimiento, y cumple 50 años, y cumplió 50 años la teoría de la justicia de John Rawls, que reitero es uno de los libros de más impacto, ¿sí? A nivel incluso del derecho. Claro, no en el nuestro, porque todavía hay programas de derecho donde no se incluye a Rawls, lo cual, compañeros estudiantes, exijan que les den a Rawls. ¿Sí? Rawls es un autor clave para el derecho. ¿Sí? Ya lo veremos en algún momento. Entonces quiero hacer una lectura situada de Rawls en América Latina y para América Latina. En primer lugar, digamos, Rawls surge en un contexto de crisis. La crisis del 29 en Estados Unidos, que es una crisis de hambre, de desempleo, es todo el derrumbe del Fordismo, del régimen de acumulación fordista en Estados Unidos, y es el desplome del capitalismo librecambista. ¿Sí? De hecho, es la reinvención del capitalismo a través del estado de bienestar. Y ahí es donde se plantea el nuevo pacto de Roosevelt, el New Deal de Roosevelt, en los años 30, y se consolida, digamos, un nuevo ordenamiento, no solamente para Estados Unidos, sino en general para todo lo que es el norte global. Rawls sufre, digamos, las consecuencias de esa crisis. Más tarde, pues entra a estudiar en Princeton, tiene que prestar su servicio militar y tiene un impacto fuertísimo precisamente de las bombas atómicas de Hiroshima en Estados Unidos. Él no está, por supuesto, de acuerdo con eso. Y eso hace que no siga su carrera militar, que le dicen que por qué no sigue, y se decide a seguir su doctorado, y hace su doctorado. Pero hay otro impacto en Rawls, que es el Holocausto. ¿Sí? Y el Holocausto es clave, sobre todo para la conciencia jurídica contemporánea, porque los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio, el principal argumento de los criminales de guerra, no se les olvide, fue: actuamos legalmente. Nosotros actuamos legalmente. ¿Sí? Los criminales de guerra siempre se han parapetado en que han aplicado la ley. ¿Sí? Miren, ese es, en los juicios de Nuremberg se juzga primero a los criminales de guerra, pero después se juzga a quiénes, a los fiscales
a los jueces, a los abogados que habían convalidado el régimen nazi. ¿Sí? Y en tercer lugar llegan y juzgan a los profesores de derecho. Y ahí cae Carl Schmitt, ¿sí? Y Carl Schmitt es el que va a decir, sí, en el juicio de Nuremberg, a Schmitt lo condenan a no poder seguir dictando clases hasta el fin de su vida. ¿Sí? Era profesor junto con Kelsen. Kelsen lo recluta en la Universidad de Colonia y después Schmitt ayuda a sacar a Kelsen. ¿Sí? Y Kelsen tiene que salir de Europa, afortunadamente, porque si no lo hubieran matado. Y ahí ustedes ven, pues ahí queda la presentación para el que la quiera después, es pública. Yo no tengo derechos de autor de nada, ¿sí? Es pública, para que ustedes vean eso es la confesión de Schmitt, ideólogo del nazismo, abogado constitucionalista, diciendo es que para nosotros la ley promulgada en un parlamento, y así fue en el nazismo, es que el nazismo no fue una dictadura, como nos han querido mostrar, el nazismo es democrático, ¿sí? ¿Sí? Habían promulgado esas leyes de segregación racial. Por eso llega Gustav Radbruch y en el marco de los juicios de Nuremberg va a decir, esto es insostenible, el derecho no puede identificarse con la ley. El derecho no puede quedar limitado a la ley. ¿Sí? El derecho tiene que ser más que la ley, porque el derecho tiene que mirar en la justicia y rompe la ecuación derecho-legalidad. ¿Sí? Rompe la ecuación derecho-legalidad. Derecho no puede reducirse a la ley, ni menos al fetichismo de la ley. ¿Sí? Y en ese marco es que hay que entender la pregunta de Rawls por qué es la justicia. ¿Sí? Es ese contexto de donde surge la pregunta de Rawls. ¿Sí? Y es un contexto en el que Rawls comienza a partir de los 50, primero, a abandonar la filosofía analítica. Desgraciadamente, la filosofía académica se la tomó la filosofía analítica. Y la filosofía analítica es muy buena para leer textos y clarificar categorías y conceptos, pero la filosofía analítica se olvida de la realidad. La filosofía analítica dice, ¿qué quiero decir cuando digo justicia? Pero no le interesa la justicia social, ¿sí? Y esa desgraciadamente es la filosofía que se toma la academia filosófica, ¿sí? Tenemos muy buenos filósofos que leen muy bien textos, que clarifican categorías, pero que son profundamente insensibles a las injusticias sociales. Entonces, para Rawls no le interesa clarificar el concepto de justicia, él quiere resolver el problema de la justicia, ¿sí? Porque precisamente cuando vuelve de su postdoctorado en Oxford, que lo hace con un autor que ustedes espero conozcan, ustedes los estudiantes de Derecho, que es Herbert Hart, el concepto de derecho. ¿Lo han leído? ¿Lo están leyendo en sus cursos? ¿El concepto de derecho? Porque cuando vengan los pares a hacer la acreditación del programa, de pronto se les cuela por ahí alguno que es que además eso ya es jurisprudencia. La 083 del 95 de Carlos Gaviria, cuando establece que la Constitución es norma de normas, lo hace a partir de Hart, ¿sí? La regla de reconocimiento. ¿Sí? Eso ya le toca a uno leerlo. Llega Rawls y se articula al movimiento por los derechos civiles, ¿sí? Rosa Parks y su acto de desobediencia contra toda la segregación en los estados del sur de los Estados Unidos, ¿sí? Ahí está el monumento a la paz y a la justicia que está en Montgomery County de Alabama, capital de Alabama, que era precisamente la capital de donde se repartían los esclavos a todo el sur de los Estados Unidos. ¿Sí? Y ahí están todas las masacres que se cometían contra los afroamericanos, ¿sí? Y contra las minorías, porque no eran todos los que fueran colored, ¿sí? ¿Quiénes son los colored en Estados Unidos? Todos los que somos de color, es decir, los que no somos blancos, protestantes, anglosajones, ojiazules, rubios, ¿sí?
Entonces, no se preocupen que aquí, así uno tenga el pelo pintado, todos somos de color. ¿Sí? Y ahí viene la gran marcha, la gran toma de Washington de Martin Luther King y ese discurso extraordinario, lástima que yo les pido que lo lean. Eso es una belleza de discurso. ¿Sí? He tenido un sueño que mis hijos y mis hijas puedan ser negras, puedan ser mañana, ¿sí? Hermanas, y puedan tratarse como hermanas y hermanos con los niños blancos y las niñas blancas de los estados del sur. Ustedes yo estuve hace 3 años invitado por las ONGs de derechos civiles en Estados Unidos a lo que se llamó la Marcha de la Libertad Recargada, ¿sí? Y me volvieron a llevar por toda la marcha de Martin Luther King y me volvieron a mostrar toda la segregación que sigue existiendo en Estados Unidos. ¿Sí? Y no solo hacia los afroamericanos, ahí caemos los latinos, ahí están los asiáticos, ahí están los nativoamericanos. ¿Sí? Hoy en día, después del gobierno de Trump, de una manera mucho más acentuada. Por eso esa película de Art de Mississippi esa es la primera intervención del gobierno federal en el marco de la segregación en un estado donde se había asesinado a esos activistas que eran 2 judíos y un afroamericano por parte de las autoridades del condado que eran del Ku Klux Klan. Pero Rawls también abandona el utilitarismo. El utilitarismo tiene una influencia muy grande porque el concepto del utilitarismo es que lo justo es darle lo que quiera a las mayorías. Pero entonces la pregunta es, ¿y las minorías? ¿Qué pasa con las minorías? Y resulta que la cultura, la sociología de la cultura en Estados Unidos no es el concepto nuestro de mestizaje, que sirve para precisamente esconder la discriminación y el racismo, ¿sí? Como lo estamos viendo también ahora, sino, claro, impone sobre 4 minorías constitutivas la concepción de la minoría blanca. Entonces, como la minoría blanca era mayoritaria en los 50, la minoría blanca imponía su concepción de justicia a las otras 4. Entonces, por eso para Rawls hay que atacar teóricamente al utilitarismo y a esa concepción de justicia que reza que justicia es el bienestar de las mayorías, porque entonces las minorías quedan precisamente totalmente discriminadas y sojuzgadas. ¿Sí? Pero asume la teoría del contrato social, pero igualmente asume la teoría del contrato social críticamente y desecha a Locke. Locke es el liberal, es la democracia de mayorías, pero también desecha a Rousseau, ¿sí? Porque Rousseau también de alguna manera propició en cierta lectura pues un esquema de lo que se llama la democracia totalitaria. Aquí yo quiero aclarar esto porque esto sí es clave. Generalmente los que no han leído a Rawls, ¿sí? Ya sea porque son estalinistas o ya sea porque son neoliberales, siempre critican a Rawls que porque es liberal. Rawls no es liberal. Rawls se inscribe dentro de lo que es una tendencia republicana que rechaza la regla de mayoría. Los liberales reivindican la regla de mayoría, pero el republicanismo, la tradición republicana que arranca con la modernidad, con Maquiavelo, y los discursos republicanos de Maquiavelo, en esa tradición que va a Baudin y después a Montesquieu, esa tradición reivindica el consenso para garantizar la voz de las minorías. Y además, en Estados Unidos, liberal, el concepto liberal es un concepto peyorativo que se señala cuando ustedes son defensores de ¿qué? Pues obviamente del estado de bienestar, es decir, del estado social de derecho. Si alguno de ustedes es realmente defensor del estado social de derecho en Colombia, ustedes lo llamarían en Estados Unidos un liberal, ¿sí? Un liberal. Es un término despectivo, estigmatizador que se usa en Estados Unidos para los que defendemos el estado de bienestar. En ese sentido, Rawls es liberal. Pero realmente cuando Rawls se presenta en París en 1987, que lo presenta Ronald Dworkin,
Rawls va a decir, miren, yo soy lo que para ustedes acá en Europa es la socialdemocracia. ¿Sí? Mi concepción, por tanto, no es liberal, mi concepción es socialdemócrata. ¿Sí? Así lo plantea Rawls. Y ahí viene entonces la teoría de la justicia. La teoría de la justicia se escribe 10 años de ese libro que ustedes me dicen que no han leído y deben leer, El concepto de derecho de Hart, ¿sí? Que es un libro clave que desgraciadamente acá no se leía en las facultades de derecho sino hasta el 91. ¿Sí? Acá nosotros pasamos 40 años sin leer a Hart, lo cual es un pecado absoluto. ¿Sí? Pecado absoluto. Quien introdujo a Hart en Colombia fue el maestro Carlos Gaviria, ¿sí? En la introducción que hacía de Derecho en la Universidad de Antioquia. Hart establece, lástima, no podemos profundizar, pero Hart básicamente va a plantear la posibilidad de que cuando el derecho no cumple unos mínimos, la sociedad puede levantarse en desobediencia al derecho, ¿sí? Desobediencia legítima al derecho, no desobediencia delincuencial, legítima, ¿sí? Eso es lo que llama los supuestos del derecho mínimo natural, siendo el positivista. Hart, ustedes lo pueden ver en los manuales, jamás va a ser considerado un justnaturalista, es un positivista metodológico, así se lo denomina. Pero Hart no precisa, digamos, los mecanismos, tampoco precisa en ese derecho mínimo natural, aunque él plantea unos principios que son más, digamos, ingleses, del contrato social inglés, cómo asimilar, digamos, ese derecho mínimo natural. Entonces Rawls es el primero en plantear los principios como instancia de corrección del derecho. ¿Sí? ¿Cuál es la instancia de corrección del derecho? No es la corrección jurídica, ¿sí? No, la corrección real es una corrección que va más allá de la justicia procedimental y es los principios de justicia. Ahora, claro, siempre ustedes van a preguntar, bueno, ¿qué principios de justicia? Vamos a verlo. Ahí también se produce una ruptura entre teorías analíticas del derecho, que se vuelven teorías de la argumentación, y teorías de la justicia. Ahí lo que ya conocíamos como filosofía del derecho y teoría jurídica, en cierta manera empieza a acabarse, y empiezan las dos grandes corrientes. Teorías de la argumentación jurídica, que es lo que hoy en día les venden a los abogados. Todas las maestrías que ustedes van a encontrar en España son teorías de la argumentación administrativa, teorías de la argumentación constitucional, teorías de la argumentación procesal, nos dice, lectoescritura para abogados. ¿Sí? Eso es lo que los españoles ya nos están vendiendo acá otra vez, espejuelos. ¿Sí? Pero no están profundizando problemas de justicia, precisamente. Ahí se rompe el pensamiento jurídico. Y Rawls entonces va a plantear, primeramente, lo que él va a llamar la posición original, que es de donde surgen los principios de justicia. Desgraciadamente, como somos muy perezosos, nos leemos solo la primera parte, la primera parte de la teoría de la justicia. Y entonces no ubicamos qué es la posición original y creemos que eso es un constructo absurdo y abstracto y un deber ser ideal y bla, bla, bla. No, la posición original, compañeros, está inserta en un Congreso Constituyente. Es decir, que los principios de justicia son los principios que están insertos, que se promulgan en un Congreso Constituyente. ¿Sí? No son una invención de profesores de filosofía del derecho, ni una invención así de teólogos, ni una invención de intelectuales. Son los principios del consenso político al interior de un Congreso Constituyente. Esos son los principios de justicia. ¿Sí? Y como tales tienen que ser de consenso. No pueden ser unas mayorías que impongan ahí sus principios de justicia. No pueden ser los blancos que lleguen e impongan ahí sus principios de justicia sin consideración de las minorías. ¿Sí? Y Rawls concibe pues toda su posición original, que básicamente está orientada a ¿qué? No me puedo detener así en los detalles. Pues básicamente está a definir el primer principio de justicia y el segundo principio de justicia.
¿Esos principios de justicia son cuáles? Primer principio de justicia, principio constitucional, iguales libertades para todos. ¿Sí? Principio constitucional. Después tendrá una discusión él mismo con su maestro Hart, que le pregunta, ¿y por qué prioridad de la libertad? Dice, porque cuando un juez en Mississippi, ¿sí? Pone el ejemplo, cuando un juez en Mississippi declara inocentes a unos jóvenes blancos que han violado a una afroamericana, diciendo que eso es de la cultura del Mississippi, ¿sí? Que es que en la cultura del Mississippi los jóvenes blancos pueden violar a las afroamericanas porque es la manera como se inician sexualmente, así lo decía, ¿sí? Eso es leer las libertades desde las mayorías. Entonces, iguales libertades para todos. Pero el segundo es el principio por excelencia del estado de bienestar, del estado social de derecho, favorecer a los desfavorecidos. Favorecer a los desfavorecidos. Eso es lo que es la discriminación positiva. ¿Sí? Por eso cuando hablan de que Rawls es un igualitarista liberal, mentiras también. Esa es la otra gran falacia de Rawls. Rawls odia el igualitarismo liberal. ¿Por qué? Porque es el que dice, siempre lo digo en la Nacional, ¿sí? en el proceso de selección de estudiantes. Entonces vamos a hacer los ingenieros, ¿no? Porque es que en la Nacional mandan los ingenieros y los científicos. Y entonces, no, vamos a hacer un procedimiento, ¿sí? Para que todos lleguen y presenten su examen en iguales condiciones. Mentiras. El que llega, el que no ha estudiado en un colegio de la UNCOLI, el que no ha estudiado en un colegio de ciertas calidades, el que llega con hambre a los exámenes de admisión, porque recuerden que en la Nacional nos ponen como policías a cuidar los exámenes, ¿sí? Y ese muchacho no puede competir con el otro, ¿sí? Ni tampoco un indígena puede llegar a competir con un muchacho y con un examen que está concebido en términos exclusivamente para citadinos, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿quiénes no entran? ¿Sí? Las clases más populares, las clases más discriminadas. Y eso es el igualitarismo liberal. Entonces, Rawls va a adoptar por una concepción de equidad en términos postconvencionales. Pero en la segunda parte es donde Rawls primero va a mostrar que la posición original es el consenso político al interior de un Congreso constituyente. Y va a concebir dos mecanismos desde la perspectiva de Hart de punto de vista interno y punto de vista externo. Hart, para los que son abogados, que supongo que son todos, concibe una cosa muy importante. ¿Para grabar? Concibe una cosa muy importante, Hart. Punto de vista interno, validez. Señores abogados, ustedes manejan la validez. Pero punto de vista externo, legitimidad y eficacia. Señores abogados, ustedes no manejan la legitimidad y la eficacia. Eso lo predica el observador del sistema jurídico. El que una ley se promulgue, ¿sí?, de acuerdo al procedimiento, no la hace ni legítima ni eficaz per se, ¿sí? Eso es la sociedad la que tiene que entrar a predicarlo, ¿sí? Entonces no, porque como los periodistas, ¿no? Ah, pero es que es una ley. No, el hecho de que sea una ley no implica su legitimidad y no se derive de ahí su eficacia, ¿sí? Entonces él concibe dos mecanismos para la defensa del orden constitucional, ¿sí? No me vayan a pegar. La objeción de conciencia y la desobediencia civil, ¿sí? La desobediencia civil como un instrumento de la ciudadanía contra las leyes de las mayorías. Cuando esas leyes, así incluso los tribunales, lo va a decir Dworkin, ¿sí?, si el Tribunal Superior le da el visto bueno a esa ley, el ciudadano tiene el deber moral de desobedecerla. Ronald Dworkin, que no es comunista, ¿no? ¿Sí? Ya saben quién es Ronald Dworkin, ¿cierto? ¿Ya leyeron a Ronald Dworkin? ¿Tampoco? No, hijo de pucha, estamos mal. Sí, hay que decirle a los profesores de filosofía del derecho, de teoría jurídica, que miren, a ver, pregúntenles, cuestionen a sus profesores. ¿Quién es Hart, profesor? ¿Sí?
¿Quién es Ronald Dworkin? ¿Ah? Entonces la desobediencia civil se vuelve en un instrumento de corrección, pero en cabeza de la ciudadanía. ¿Sí? En cabeza de la ciudadanía. ¿Sí? Después Dworkin va a desarrollar los principios en cabeza del juez. ¿Sí? Dentro del derecho. Pero Rawls los desarrolla es en la perspectiva de la ciudadanía. Y entonces ahí Rawls recoge toda la tradición de desobediencia civil, gringa, ¿sí? Que acá también la otra etiqueta, no, es que los gringos, y entonces uno piensa en Trump y uno dice, no, esos son unos el imperio, bla, bla, bla. ¿Sí? Y se le olvida que hay una tradición de desobediencia y resistencia civil en Estados Unidos brava. Al día de hoy, ustedes lo ven en las comunidades afroamericanas, ¿sí? Claro, no lo pueden ver en las latinas porque están concentradas en Miami, de Miami no salen, ¿sí? Pero el resto, incluso los asiático-americanos, los nativoamericanos, están insertos en esas luchas de desobediencia civil. Y Thoreau, ¿sí? Y por supuesto Martin Luther King, no hay que ir más lejos en el siglo pasado, ¿sí? La misma desobediencia civil negra, ¿sí? No se asusten porque estén armados, porque podían estar armados. El ordenamiento gringo establece que usted puede ir armado por la calle, ¿sí? Solo que no puede tener cargada, digamos, encañonada el arma, ¿sí? Y ni estarle apuntando a otros. Bueno, ese es todo el debate que hay hoy sobre las armas. Pero esto es para que no salga por ahí un Néstor Morales, como salió hoy en una entrevista, estigmatizando a la protesta social que hay en el Congreso de los maestros del Cauca, ¿sí? Que entre otras la Defensoría debería llamarle la atención a Néstor Morales, ¿no? Porque eso, como lo dijeron hoy, es ponerle lápidas a los movimientos sociales, ¿sí? Cuando ellos vuelvan allá, ahí tienen ya la estigmatización, que son del ELN porque llevan los colores blanco y negro. Les va a tocar también acusar al Cúcuta Deportivo de ser, de ser del ELN. Entonces Rawls reivindica la desobediencia civil, claro, plantea que es no violenta, pública, política, ¿sí? Es decir, que no son 4 gatos clandestinos que hacen desobediencia civil, no, es un movimiento político que busca que la ciudadanía los apoye, ¿sí? Aunque hay una discusión que él también da de que en un momento dado hay y puede haber una radicalización de la desobediencia civil, incluso armada. Esa es la tipología de Jorge Malem sobre la desobediencia. Entonces él establece desobediencia, por un lado, la desobediencia no va contra la Constitución, y disidencia, que sí puede ser revolucionaria, anarquista, que esa sí va contra un orden constitucional y un sistema establecido. Por eso ustedes pueden encontrar que la desobediencia civil, ese es el planteamiento de Rawls, defiende la Constitución. La desobediencia civil es defensa de los principios constitucionales contra las leyes de las mayorías legislativas que están discriminando a las minorías. Y ahí insertan ustedes este movimiento de Black Lives Matter al día de hoy, es decir, 50 años después de las marchas de Martin Luther King. Pero al final hay una figura que también es muy interesante, y además hay una lectura de Javier Muguerza sobre Rawls, y es la del equilibrio reflexivo. Porque el equilibrio reflexivo es la posibilidad incluso de cambiar el orden constitucional, ¿sí? Por supuesto, porque lo dice él, si nosotros vemos que una constitución en la cotidianidad no logra captar el sentido, la proyección de lo que queremos, entonces hay que acudir a un instrumento, llamémoslo así, más profundo, para, por supuesto, por todas las vías institucionales que podamos, poder replantear ese orden constitucional. Eso fue lo que hicimos de manera muy inteligente en el 90, ¿sí? No acudimos a las armas, no acudimos a la violencia, acudimos a partir de los estudiantes
la séptima papeleta, a la movilización de la ciudadanía. Y a partir de ahí, básicamente lo que aplicamos fue el equilibrio reflexivo. Bueno, yo no sé qué horas son. ¿Cuánto llevamos? ¿Pero cuánto llevamos? ¿A qué horas empezamos? ¿Como a las 1:30? Bueno, entonces voy a continuar. Viene después lo que se llama la discusión liberal comunitarista, que es clave. En buena parte de aquí salen muchos de los elementos multiculturales de la Constitución del 91. Incluso más tarde, este autor, Kim Lika, recoge elementos en sus libros de lo que fue todo el esquema multicultural del 91, acá en Colombia. Ahí Rawls empieza a hacer unos ajustes a su posición original, es lo que podríamos llamar un giro comunitarista. En una constituyente, el ideal es que más que partidos políticos haya representantes de las comunidades, ¿sí? Representantes de las diferentes eticidades, que no tengan tanto adscripción política como de pronto adscripción regional o adscripción de género, etcétera, etcétera. En ese sentido, nuestra Constitución tuvo unos vacíos. Por ejemplo, las políticas de género no quedaron de alguna manera bien representadas. Tampoco quedaron representadas las negritudes, por ejemplo, ¿sí? Tampoco quedaron representados los guerrilleros, que estaban ocupando ya casi en ese momento 1/3 del país, ¿sí? Gaviria le ofreció solamente un puesto a las FARC en ese instante, con voz pero sin voto, y ya ahí ya empezó la pelea, ¿sí? Marco Palacios, exrector, historiador, muestra que la mayor época de violencia en Colombia ha sido la de la Constitución del 91, más que la violencia de los 50. La violencia de los 50 es terrible, simbólicamente, el corte de franela, que ya lo tomaron en Hollywood, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero la violencia en estos 30 años, lo muestra él con estadísticas, ha sido la violencia más generalizada, porque no fue solo violencia política, sino guerrillera, delincuencial, narcoterrorista, etcétera, etcétera. Y ahí hay un giro muy interesante, el giro de la prioridad de lo razonable sobre lo racional. Es decir, la prioridad de la justicia sobre la justicia procedimental. Esto en buena parte alimenta a los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales no se pueden enredar simplemente en la corrección jurídica. Los tribunales constitucionales tienen que plantear un marco de deliberación que incluye incluso a la ciudadanía para una corrección efectiva, que la corrección jurídica ahí se queda corta, ¿sí? Y el ciudadano como fuente autooriginante de pretensiones y reclamos. Un ciudadano es el alter ego de todo el Estado. Por tanto, del presidente para abajo, todos los funcionarios públicos somos súbditos del ciudadano, de un ciudadano. ¿Sí? Todos. Eso es un principio, así que adopta Rawls, del republicanismo. Y ya en su parte final, llegando a lo que va a llamarse liberalismo político, hay unas influencias muy interesantes, además del republicanismo, de Hegel y de Marx, incluso de Marx en su lectura heterodoxa, no en su lectura estalinista, porque el marxismo, además, recuerden, es estalinismo por un lado y es marxismo crítico y democrático por el otro. No estigmaticen tampoco al pobre Marx, ¿sí? Y entonces de ahí es que concibe Rawls su figura del overlapping consensus, ¿sí? Rawls está reivindicando acá, claro, es un poco contradictorio porque les acabo de decir que Rawls no es liberal. Vamos a mover. Pero acá está hablando de liberalismo político. Quiere decir, es un liberalismo político sociológico, es decir, no hay posibilidad de que una sociedad hoy en día imponga un dominio de mayorías, porque las sociedades son sociedades complejas, ¿sí? Como lo dice García Canclini, para nosotros sociedades híbridas, ¿sí? Están compuestas por una multiplicidad de formas de vida,
fíjense Colombia, es que Colombia es el mejor para todo, para lo bueno y lo malo, es el mejor laboratorio. 5 regiones. La misma región andina, 3 etnicidades diferentes, ¿sí? Que usted le pregunta a un paisa si el paisa se identifica con el altiplano cundiboyacense, no. O a uno de la zona cafetera, ¿ah? Menos, ¿sí? Entonces, no hay forma de concebir como esquema político el que una minoría imponga su dominio sobre las demás, ¿sí? Eso hay que descartarlo. ¿Por qué? Porque sociológicamente es imposible. Lo pueden hacer por la fuerza o lo pueden incluso hacer, digamos, democráticamente, pero en la realidad las comunidades tienen que verse representadas. Y entonces aquí él abandona, pues, de manera, ahí para sus críticos, todos los presupuestos liberales que le habían achacado, incluyendo a Kant, y va a plantear esta figura que es clave. Miren, yo no conocí los intrínculos del proceso de paz, pero muchos de mis estudiantes hicieron parte de los equipos del proceso de paz. Y fíjense la cercanía del esquema de Rawls. ¿Sí? El overlapping consensus tiene 5 momentos. Primer momento, dice Rawls, un modus vivendi. Y aclara, eso no es el consenso entrecruzado. Cuando las mayorías están dominando, eso no es un consenso. Lo que pasa es que a las minorías les toca quedarse calladitas porque si no, la mayoría les pega, ¿sí? Y lo reprime. Entonces, más bien se quedan calladitos y estabilizan un modus vivendi. Pero, dice él, ahí está el conflicto. Ahí está latente el conflicto. No podemos olvidar el conflicto, ¿sí? De ahí se impone, primer momento, el consenso constitucional. ¿Sí? El consenso constitucional, ¿qué es? Los mecanismos jurídicos, legales y constitucionales para que el actor del conflicto se integre a la civilidad. ¿Sí? Fíjense que casi está diciendo para que el actor del conflicto armado se integre a la civilidad, porque si no está armado no tiene que integrarse a la civilidad, finalmente está ahí. ¿Sí? Se integre a la civilidad, pero a través de unos mecanismos claramente establecidos. ¿Sí? Eso permite un tercer momento, el momento de virtudes cooperativas, de que el actor que se ha insertado en la civilidad entre a desarrollar lo que él llama unas virtudes cívicas de razonabilidad, es decir, de diálogo, de sentido de equidad, de espíritu de compromiso, de reciprocidad. Lo que nosotros decimos, se quita el traje de campaña y se pone el Everfit y empieza a hablar con los otros y a concertar. ¿Sí? Y entonces ahí sí se llega al overlapping consensus, al consenso entrecruzado. Y el consenso entrecruzado, consenso de consensos, ¿sí? Eso ha tenido varias traducciones, consenso traslapado, consenso superpuesto. De las primeras recepciones del libro de Rawls las hago yo, ¿sí? Casi de la traducción directa de Political Liberalism en los años 90, en el marco de mi doctorado. Y ahí entonces él va a plantear que ese consenso entrecruzado define lo que llama una concepción política de justicia. ¿Sí? Esa concepción política de justicia es básicamente el proyecto societal que una sociedad consagra, ¿sí? No necesariamente en la Constitución, aunque pueda hacerlo constitucionalmente, pero básicamente que consagra como un gran consenso nacional, ¿sí? Y que va a establecer el horizonte hacia el cual esa sociedad quiere orientarse. Y lo interesante es que esa concepción política de justicia es la que, dice él, debe regir la razón pública. Esa razón pública tiene un cuerpo, que es la ciudadanía, y una cabeza, que es el Tribunal Constitucional. Pero los términos con los cuales el Tribunal Constitucional debe tomar decisiones de corrección es precisamente esa concepción política de justicia. Es decir, eso le permite superar la justicia procedimental, ¿sí? Y establecer unos términos de corrección
social y políticos plenos e íntegros. Bueno. Fíjense que nosotros, y ya para terminar, ustedes lo pueden, si me googlean ahí encontrarán los artículos. Yo he hecho desde los 10 años no míos, sino de la Constitución, la evaluación de la Constitución. ¿Sí? El primero tuvo un impacto a veces muy disímil, ¿no? Porque creyeron que yo nunca he sido un enemigo, al contrario, yo he sido, y podría decirlo acá, un defensor desde una perspectiva de izquierda de la Constitución, ¿sí? Desde una perspectiva de izquierda de la Constitución, no de derecha. La Constitución lleva 30 años asediada por el autoritarismo de derecha en Colombia, ¿sí? 30 años. Le han hecho yo no sé cuántas reformas, ¿no? Tiene como 50 intentos, 30 efectivos, ¿sí? Desde el primer semestre la Constitución ha tenido reformas, pero reformas ¿sí? Para no dejarla hacer plenamente. ¿Sí? Hoy en día uno decir que defiende la Constitución es prácticamente establecer que uno es de izquierda. ¿Sí? Porque recuerden, esa Constitución es el fruto de una concepción socialdemócrata, multicultural y neoliberal. Y esos son sus conflictos y contradicciones. ¿Sí? Porque se desarrollaron unos bloques multiculturales, unos bloques que podríamos llamarle socialdemócratas y unos bloques neoliberales que casi que aplastan el resto. Y lo seguimos viendo. Nuestra Constitución, de cualquier manera, esas contradicciones, como se los mostraba al comienzo, es lo que han derivado las salidas autoritarias y las tentaciones autoritarias. Porque claro, las tensiones de la Constitución no logran dar salida a las problemáticas sociales. Y entonces en ese contexto es que se producen, al no haber salidas institucionales, las salidas ya, digamos, si no de fuerza, por lo menos autoritarias que hemos contemplado. Y de ahí, por tanto, la importancia de seguir pensando, de quitarle la Constitución, perdónenme que les diga esto, ¿no? Yo sé que les va a chocar a los abogados, de que la Constitución se comprenda como una Constitución de la ciudadanía, ¿sí? Y que sea la ciudadanía la que la encarne, y que sea la ciudadanía desde su perspectiva la que la defienda, ¿sí? Porque, como alguna vez lo dijo el profesor Eduardo Cifuentes, ¿sí? Nosotros no necesitamos, lo dijo cuando era magistrado de la Corte Constitucional, nosotros no necesitamos facultades de derecho, ni profesores de derecho, ni estudiantes de derecho arrodillados, que se arrodillan a ver si después los nombran magistrados, ¿sí? O a ver si les van a dar un puesto. Nosotros no necesitamos eso. No, nosotros necesitamos facultades de derecho críticas de la Corte, ¿sí? Porque eso es lo que nos permite tener un alter ego legítimo, un igual a igual, ¿sí? Y romper esa jerarquización que tanto daño nos ha hecho. Listo, muchas gracias.